Amada iglesia, Dios les bendiga enormemente. Les invito, mis amados hermanos, a que hoy, día del Señor, con ese mismo gozo, con esa misma alegría con que le hemos cantado, con ese mismo gozo, alegría y reverencia también, nos dispongamos para escuchar la escuela dominical. Por lo tanto, les pido, amados hermanos, que me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, recibe honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor, porque solo tú y solo tú eres digno, oh Señor, de recibirla. Muchísimas gracias por la infinitud de tus bondades, tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Todos somos testigos, oh Señor, de ella. Te exaltamos y te glorificamos. También te suplicamos hoy, Señor, que nos permitas poder ser edificados, poder conocer más de ti acerca de la predicación por la predicación de tu palabra, que tú nos ayudes, oh Señor, a seguir en el peregrinaje de nuestra fe, cuando tú, Señor, siempre nos alientas y nos mantienes firmes y perseverantes. Ayúdanos siempre, Padre, te lo rogamos en el nombre glorioso, bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar continuación con la serie. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a dar continuación con la serie de teología sistemática. Recuerden que estamos estudiando la doctrina de la Trinidad. Hemos hablado de maneras introductorias los últimos domingos. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que es esta hermosa y maravillosa doctrina, sin antes recordarle que es una doctrina difícil, que es una doctrina compleja, pero que de alguna manera por la fe nosotros siempre tenemos que abrazarla, no de una manera irracional, sino de una manera racional. Hoy vamos a adentrarnos un poco al estudio de cada una de las personas de la Trinidad. Y hoy empezaremos con la persona del Padre. Del Padre. Una persona es definida por algunos como un individuo que subsiste. Un individuo que subsiste es una definición simple de una persona. Es vivo, es inteligente, no es sostenido por otro, ni es parte tampoco de otro. Y que es verdad que cada una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son personas distintas, y lo dijimos en la escuela pasada. Comenzaremos, como dije al principio, con la personalidad del Padre. La personalidad del Padre. La palabra persona se usa en el original cuando leemos la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, donde Cristo, su Hijo, por quien hizo el universo, es llamado la imagen misma de su persona, es decir, distinto al Padre. Escuchen esto: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y la majestad en las alturas. La palabra que se usa allí se traduce como sustancia. Y algunos de los escritores latinos usaron la palabra precisamente porque es la más adecuada. Ellos entendieron y la usaron exactamente en el mismo sentido que nosotros lo hacemos hoy con la palabra persona. Pero encontraron algunos que era una palabra quizás ambigua
y que tenían que llevar a los hombres a imaginar que habían tres seres distintos, y dejaron y eligieron la palabra persona. En algunos manuscritos aparece la palabra persona, no subsistencia. Sin embargo, con menos, digamos, trascendencia, algunos escritores griegos y algunos incluso antes del concilio de Nicea tomaron la palabra que se usa aquí en el mismo sentido que nosotros la usamos, como subsistencia o persona. Y así lo traducen muchos eruditos, incluso como Erasmo de Rotterdam, como Calvino, como Beza, entre otros, en cuya traducción podemos nosotros de alguna manera consentir con seguridad que es la palabra adecuada. Así que la definición de persona concuerda con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como se observó antes. Así que, hermanos, el Padre de Cristo es una persona y por tanto se distingue de la naturaleza divina que posee. Es común con el Hijo y con el Espíritu, subsisten por sí mismos. Él no debe, por decirlo de esa manera, su ser a otro, ni es sustentado en otro, ni por otro, ni tampoco está poseído solo de una parte, sino de toda la deidad. Él es el Padre viviente, tiene vida en sí mismo y no de otro. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 26. Él dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, persona diferente de la Trinidad, tener vida en sí mismo. Y lo mismo afirma más adelante en el capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, hermanos, la primera persona de la Trinidad posee vida en sí mismo y es inteligente, se conoce a sí mismo, incluso también conoce a su Hijo y conoce al Espíritu Santo. Y lo vemos claramente cuando el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 27, afirma, dice, las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie, es un absoluto negativo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Ahora bien, la personalidad del Padre puede también concluirse, mis hermanos, con aquellas acciones personales que se le atribuyen a Él en las Escrituras. Porque además de engendrar al Hijo, como lo hemos visto y como lo explicamos la semana pasada, lo distingue de las otras dos personas de la Trinidad. Hay otros actos del Padre que ilustran y confirman esa distinción. Aunque lo hacen, pero es importante mencionarlo porque la Escritura se lo atribuye al Padre y son acciones personales que también lo distinguen de alguna forma del Hijo. Por ejemplo, al Padre se le atribuye la creación, aunque también sabemos que es una obra del Dios Trino. Sin embargo, las Escrituras también le atribuyen la creación de todas las cosas. Es decir, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo hizo el universo y todo existe por Él. Su Hijo también participó, por supuesto, como parte de la Trinidad. Creó todas las cosas por Él, no como un instrumento, sino como una causa coeficiente, por decirlo de esa manera. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, versículo 2, encontramos en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que al Padre se le atribuye la creación de todas las cosas, pero también al Padre se le atribuyen las obras de la providencia. Es decir, que al Padre
se le atribuye el sostenimiento de la ejecución del plan de redención, el sostenimiento de la ejecución del decreto divino. Todas las criaturas, absolutamente todo lo que existe, es sustentado por el Señor, suministrándole todo lo que ellos necesitan, suministrando todo lo necesario, gobernando regiamente el universo, ordenando y disponiendo a todas las personas y cosas en él. Le son atribuidas al Padre a diferencia del Hijo. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y en qué trabaja el Padre? Y dice el Señor Jesucristo, y yo trabajo también. ¿En qué trabaja el Padre cuando el Señor lo mencionó? El Señor es quien sostiene. El Padre sostiene, gobierna todas las cosas. La providencia, que es ese desarrollo de todo el plan divino, todo el decreto divino, es sustentado por el Padre. Así que también se le atribuye al Padre las obras de providencia. También se le atribuye al Padre la misión de su Hijo en el mundo para salvar a los pecadores. Y hermanos, esto es importante porque eso de alguna manera muestra la personalidad distinta a la del Hijo. Lo que a menudo se dice, porque es claro, el que envía y el que es enviado no pueden ser la misma persona. El que envía y el que es enviado no son la misma persona, sino que deben ser distintos. De hecho, se dice que el Espíritu de Dios también envía a Cristo, así como al Padre. En Isaías, yo quiero que me acompañe Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Dice la palabra del Señor: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Entonces noten cómo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla de una manera precisa, haciendo una serie de distinciones dentro de la deidad, la persona de la Trinidad. Dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor. Y dice, y su Espíritu. Pero entonces, aunque el Hijo lo vemos como siendo enviado por ambos, y el Espíritu es enviado también por el Padre y el Hijo, sin embargo, el Padre nunca se dice, del Padre jamás se dice en la Escritura que Él sea enviado por ninguno de los dos. Y eso es algo, o es una acción que solo le pertenece al Padre. En ninguna parte de las Escrituras aparece al Padre como siendo enviado, ni por el Hijo, ni por el Espíritu. Él siempre aparece como el remitente y nunca como el enviado. Y eso es algo muy importante. En cuarto lugar, hermanos, también podemos decir que aquellos actos distintos de la gracia de Dios hacia los elegidos en Cristo servirán también para evidenciar de alguna manera la personalidad distinta del Padre. ¿Cómo así? Por ejemplo, se dice que los hombres son elegidos según la presencia de Dios. Lo vemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. No vamos a detenernos acá a enseñar lo que es presencia, solamente queremos que veamos que ese acto de la presencia de Dios está íntimamente involucrado en ese acto de gracia, escogiendo a los elegidos en Cristo. Y se dice que son escogidos por Él en Cristo para la salvación. Y eso también hace distinto al Padre.
De hecho, también habla de que se escoge para la salvación mediante la santificación del Espíritu Santo y también distinto del Espíritu. Noten conmigo o lean conmigo, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Algún hermano que me haga el favor y lo pueda leer? ¿Sí? Léelo, Kelvin. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13 y 14. 13 y 14. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, noten lo importante y preciso que es Pablo en la carta. Él habla que el Padre nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y adicional dice, a los cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hace partícipe Pablo en esta precisión a la deidad, a tres personas de la Trinidad, distinguiéndolas. Diferentes personas. De manera que encontramos en las Escrituras al Padre planeando también ese esquema de salvación del hombre por Cristo. También lo vemos en las Escrituras reconciliando o formando el esquema de reconciliación entre Dios y los hombres, a través de Jesucristo, consultando incluso en el consejo de paz con Él. Todos estos actos personales lo distinguen de Cristo, haciendo un pacto incluso con su Hijo, haciendo un pacto con la segunda persona de la Trinidad, con todas las bendiciones espirituales en Él, dándole gracia en Él antes de que el mundo existiera. O sea, todas las cosas, todos los actos personales del Padre que hacen o que distinguen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, hasta aquí vamos bien. Hay preguntas, hay aportes. Hasta acá no sé si hay dudas. Silencio preocupa. No sé. Continúo. Ok. Entonces, hermanos, todos los actos personales por los que muestran que Él es distinto, que el Padre es distinto de su Hijo, con quien hizo, repito, un pacto y quien le confió a todas estas personas para que el mismo Señor Jesucristo la redimiera. Él atrajo por las poderosas influencias de su gracia en el tiempo que Él mismo había determinado para que eso sucediera. Usted y yo no fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, recuerde eso. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos salvos cuando en el tiempo determinado por Dios se cumplió ese llamamiento y existió esa regeneración en nosotros. Pero no fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Antes éramos pecadores y somos pecadores todavía, pero ahora somos pecadores redimidos. Entonces eso es importante. Ahora llamamos al Padre la primera persona de la Trinidad. Siempre lo hemos estudiado así. No que lo sea en el orden del tiempo o incluso en el orden de la causalidad. O como muchos han dicho que Él es la fuente de la deidad. O sea, eso es de alguna manera, como decía John Hill, de alguna manera cuando decimos que Dios el Padre es la fuente de la deidad, pudiera dar la sensación equivocada de que Él estuviera
por encima de las otras dos personas de la Trinidad, lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno lo dice de esa forma. Más bien, y voy a citar a John Hill, él dice, la primera persona de la Trinidad no es como lo dicen erróneamente algunos, lo que han llamado algunos buenos hombres, donde lo llaman la fuente de la deidad. Más bien, la deidad es la fuente de las personas divinas, de donde surgen juntos y en la que subsisten y en la que no tienen superioridad ni preeminencia entre sí. Y eso es preciso, eso es una cosa o es una verdad más precisa que cuida de un subordinarismo, de una subordinación de subsistencias. Y eso es importante, hermanos, porque recuerden que eso es una herejía. Cuando hablamos de que cualquiera de las personas de la Trinidad está subordinada en subsistencia, en esencia. Y hablaremos más adelante de esas funciones o esos roles que toman, pero no en esencia. Entonces, vemos claramente, como dice Gil, que la deidad es la fuente de las personas divinas, donde surgen juntos, en la que subsisten y en la que no tienen superioridad ni preeminencia entre sí. Pero como es necesario hablar de ellos, porque es la verdad, es necesario hablar de ellos en algún orden, porque Dios es un Dios de orden, en las Escrituras también vemos orden, parece más propio poner primero al Padre, de donde le llamamos la primera persona de la Trinidad, y luego al Hijo y luego al Espíritu, en ese orden suelen poner las Escrituras, aunque para mostrar que hay perfecta igualdad entre ellos, este orden a veces se invierte y lo vemos en las Escrituras. Porque de esa manera podemos entender de que los tres son igual en poder, en gloria. Ahora bien, hermanos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo como persona divina no será jamás puesto en duda, ni se cuestionará su deidad. Sin embargo, puede ser apropiado decir algo respecto a él y establecerlo, lo cual puede hacerse no solo observando que él se expresa distintamente o lo expresan las Escrituras distintamente del Hijo, y donde las Escrituras lo llaman a él Dios. Sabemos que también las Escrituras, por supuesto, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad se le llama Dios, pues son Dios. Pero también vemos que eso es una distinción que se le hace de una manera ejemplar. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 15, versículo 6, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Voy a citar nuevamente al puritano John Hill. Quien no conocen al puritano John Hill, fue un pastor bautista particular, quien fuese pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres muchos años. Él dice lo siguiente: de sus perfecciones divinas, Dios existe necesariamente, no debe su ser a ningún otro, subsiste por sí mismo y es independiente de cualquiera. Tal es el Padre de Cristo, que tiene la vida en sí mismo y por sí mismo, y no la deriva de otro, no la recibe de otro. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio ni fin. Así es el Padre de Cristo. Él es el que es y que era y el que ha de venir. Es decir,
Como sabemos los atributos, por ejemplo, que Dios es inmenso, es omnipresente, Él no puede ser circunscrito por el espacio, llena el cielo y la tierra, no está contenido en ninguno. Es el Padre de Cristo, de quien a menudo se habla como en el cielo y sin embargo con Él en la tierra y con todo su pueblo en todo tiempo y en todas las edades. Como Dios es omnisciente y conoce incluso todas las personas y todas las cosas, y también el Padre de nuestro Señor Jesucristo, vemos en las Escrituras que conoce al Hijo en un sentido tal como ningún otro lo conoce. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y sabe incluso lo que ni los ángeles ni el mismo Cristo como hombre saben, aún el día y la hora del juicio, como lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 27. Y eso es algo importante también. Dios es omnipotente, todo lo puede, y también, por supuesto, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como el Señor lo dice, Abba Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para ti. Todo lo puede. Así que estas cosas, hermanos, son actos personales que distinguen de alguna manera a el Padre de las otras personas de la Trinidad, aunque en algunas de las cosas que mencionamos también se le atribuyen de alguna forma al Hijo y al Espíritu Santo. Así que vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 6, versículo 26. Allí vamos a ver cómo en las Escrituras también muestran a Dios como el sustentador del mundo con su poder, el que gobierna con sabiduría, el que suple con su bondad, y lo cual nadie puede hacer más que el mismo Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y termina el Señor diciendo en el 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que el Padre también resalta la Escritura, todos esos poderosos actos de gracia al vivificar incluso a nosotros los pecadores de nuestros pecados. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo se está refiriendo particularmente al Padre. Asimismo, ese poder, de hecho, también se le atribuye al resucitar a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pablo lo aclara en el versículo 19 del capítulo 1. Pablo dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, todas estas cosas en particular son actos personales que de alguna forma distinguen al Padre. Al Padre. Porque recuerden, no podemos dividirlos, solo podemos, como la Escritura lo menciona, distinguirlos. No se mezclan, no se dividen. Por último, hermanos, podemos hablar de ese culto que las Escrituras demandan al Padre. Por ejemplo, y solo a Él les dice, nadie sino Dios es y debe ser objeto de culto y de adoración religiosa, decía
John Hill, decía esto. Mateo capítulo 4, versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, hablando el texto de la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Esa adoración, obviamente también el Dios Trino, todo es digno de adoración y de suprema alabanza. Particularmente la persona del Padre también aparece como recipiente de esa adoración del culto. Juan capítulo 4, versículo 23. Ahora los verdaderos adoradores de Dios adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que lo adoren. Así que, hermanos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la primera persona de la Trinidad, como persona distinta al Hijo, distinta al Espíritu Santo, el cual se distingue de ciertos actos personales, como lo hicimos o como lo hablamos en las escuelas pasadas, como por ejemplo engendrando al Hijo, ya lo hablamos, y otros actos que mencionamos el día de hoy. De la misma forma, tratar de hacer o de tratar de estudiar las personas del Hijo y la persona del Espíritu Santo en las posteriores escuelas dominicales, para que comprendamos un poco más la hermosura de la doctrina de la Trinidad, la hermosura de la esencia de nuestro Dios. Aunque, repito, son cosas que a nuestra mente finita les es muy difícil comprender en su totalidad. No podemos comprender completamente a un Dios infinito. Por eso, hermanos, es una también de las cualidades que hace a nuestro Dios único. Hasta aquí, hermanos, no sé si hay preguntas, aportes para que concluyamos nuestra escuela dominical. ¿Tienen preguntas o aportes nuestros amados hermanos que hoy nos visitan? Liva, Bitsen. No sé si tienen preguntas o aportes. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como bien decías, con respecto a la personalidad del Padre, uno puede darse cuenta de la distinción de personas en la Trinidad porque son relacionales. Las personas somos relacionales, es decir, se dirigen yo, tú, yo a ti, tú a mí, nosotros, y nosotros vemos ese lenguaje en el Padre. Yo he puesto a mi espíritu sobre él, por ejemplo. Así es. La referencia, tú eres mi hijo amado. Si fueran la misma persona no pudiesen Amén. tener ese tipo de relación o lenguaje. Y lo segundo es que los clásicos, los teólogos clásicos con respecto al tema de la Trinidad, hablan de la Trinidad inmanente o la Trinidad ontológica y la Trinidad económica, que no es más que la división de lo que es la Trinidad internamente con sus acciones internas y la Trinidad externa con sus acciones externas, lo que ellos hacen fuera de sí. Así es. Y ellos dicen que la Escritura, a través de las acciones externas de la Trinidad, nos muestran un destello de lo que es la Trinidad inmanente. No que nos la describen a la perfección, pero sí nos muestran algo de la Trinidad inmanente. Por ejemplo, dicen los clásicos, ¿quién es aquel que es engendrado en el tiempo, sino aquel que es engendrado eternamente? Ya decían ellos, no podría ser el Espíritu Santo el que fuese engendrado en el tiempo, sino aquel que eternamente es engendrado. ¿Quién es aquel que procede del Padre y del Hijo en el tiempo, sino aquel que procede del Padre y del Hijo eternamente? Entonces nosotros vemos esa taxis o ese orden en la revelación de la Trinidad económica que nos muestra algo de la Trinidad ontológica, de la Trinidad Amén. inmanente. O sea, ese orden se mantiene. Como bien dijiste, no por un tema de superioridad, no por un tema de rango, no porque el Padre tenga más esencia que el Hijo, porque sabemos que comparten plenamente la esencia. Amén. Todos los atributos del Padre los tiene el Hijo, los tiene el Espíritu, porque los atributos no corresponden a la persona o subsistencia, sino a la esencia misma. Amén. Así es. ¿Ya? Gracias, mi hermano.
Así es. No sé si los hermanos tengan preguntas. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces, hermanos, oremos y tenemos 10 minutos de receso. Alabado sea tu nombre, oh Padre. Muchísimas gracias por tu misericordia, por permitirnos conocer un poco más de ti. Te rogamos que siempre nos ayudes, Señor, a estar prestos con un corazón humilde para poder recibir, oh Señor, tus enseñanzas. Que tu palabra se grabe en cada fibra de nuestro corazón, Señor, para que podamos glorificarte cada día. Gracias en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.